es algo que el hombre ha apreciado con gran reverencia durante toda la historia humana. Las más antiguas religiones tuvieron que explicar los fenómenos atmosféricos y espaciales mediante dioses, y el afán por entender esa sección tan alejada de la Tierra que pisamos llevó a la creación de todo tipo de tecnologías para el entendimiento final sobre el espacio. Todo tipo de fenómenos inexplicables han ocurrido en el espacio desde que la historia se ha podido registrar, fenómenos que llevaron a la invención en 1609 de manos de Galileo Galilei del telescopio, un objeto que dio ojos para observar en profundidad el espacio, descubriendo Galileo las 4 lunas de Júpiter, y realizando múltiples observaciones sobre el sistema solar, desafiando toda la cosmovisión universal de que era el Sol el que giraba alrededor de nuestro planeta, el presumido centro del universo en aquel entonces. Desde entonces la astronomía ha avanzado enormemente, catalogando cientos de cuerpos astronómicos y entendiendo en buena medida el funcionamiento del universo que habitamos. Solo hay un pequeño problema. Nosotros podemos ver estos avances como algo enorme de enorme magnitud, pero el universo que estudiamos es pequeño, apenas en la actualidad estamos tocando otros planetas. Cientos de fenómenos de lo más sencillos continúan sin explicación. José Árbol y Bonilla observó más de 300 objetos oscuros cruzando ante el Sol en agosto del 1883, objetos que podrían haberse tratado de asteroides con la capacidad de inducir al planeta a otra era glaciar si hubiesen caído. En 1908 una explosión sucedida cerca del río Podkamenaya Tunguska en Rusia arrasó con más de 2.150 kilómetros cuadrados de bosque, un incidente potencialmente provocado por un meteorito que cayó en nuestro planeta. En 1977 nos atrevimos a enviar los discos de oro de las Voyager al espacio, 2 discos fonográficos de cobre bañado en oro, los cuales contienen todo tipo de información sobre la raza humana. El mismo año, específicamente el 15 de agosto a las 11:16, a través del radiotelescopio Bigger, se recibió una señal de origen desconocido durante exactamente 72 segundos proveniente de la zona oriental de la constelación de Sagitario. La señal actualmente es conocida como WOW, y pese a múltiples teorías, entre las que se comentan que podría tratarse de una señal de origen cometario, la verdad es que no sabemos la verdadera naturaleza detrás de esta misteriosa señal. Pero quizás la señal más aterradora de todas, algo que incluso podríamos llamar amenazante, fue detectado 8 años más tarde. El 4 de abril de 1985, una señal anómala fue detectada en la órbita de Júpiter. Meses más tarde se determinaría que el objeto del que provenía la señal se trataba de un cuerpo orgánico, algo potencialmente muerto, vagando por el espacio. Aunque los científicos parecen estar seguros de que se trata de un cuerpo inerte, es ahora cuando me veo obligado a preguntar: ¿qué harías si un fragmento de este cadáver espacial cayera en el patio de tu casa? ¿Qué harías si descubrieras que no es un cadáver, sino que sigue vivo? Muy vivo. This is the Midwest Angelica. Esta serie de terror analógico se enfoca en el horror cósmico, una amenaza interplanetaria absolutamente desconocida e inentendible que ha venido desde el inhóspito cosmos para atacarnos. Esta serie destaca por las visuales, pues a diferencia de la mayoría de metrajes del género, esta es gráfica, mostrando específicamente a la amenaza de forma consistente y enseñando los efectos de la exposición prolongada a la entidad, teniendo algunas de las mejores escenas de acción activa que he visto en ninguna serie de terror de YouTube. Considero a la serie infravalorada, pues habiendo empezado hace un año, el canal original de Midwest Angelica apenas tiene 7.000 suscriptores. Recomendaría ver toda la serie antes de ver este resumen y análisis. Podrán reconocer en ella fuertemente sus inspiraciones, desde el clásico horror cósmico Lovecraftiano, hasta Neon Genesis Evangelion, La Cosa de John Carpenter, y potencialmente obras como Hellstar Remina de Junji Ito. Actualmente acaba de finalizar el primer acto de la serie, por lo que esta no se encuentra finalizada. Pueden esperar que continúe cubriendo esta serie cuando el segundo acto se complete. Mientras tanto, les presento el evento que cambió a la humanidad la madrugada del 16 de enero de 1999.
En algún punto indeterminado del tiempo, en el sitio Cherokee en Oklahoma, Estados Unidos, se encontró una cinta extraña. Revisando el contenido se descubrió una grabación de un anuncio emitido a través del canal 3 de la estación televisiva KMTV en algún momento entre el 31 de octubre de 1991 y el 1 de enero de 1992. In the year 1999, a corpse descends from the cosmos, right into your backyard. The ultimate in science fiction. An alien thriller. A threat unlike any other. This is the Midwest Angelica. Critics are calling it a one-of-a-kind, a sublime experience into the realm of the unknown. A twister of biblical proportions. Don't hesitate. This is your chance. Call within the next 15 minutes to receive a free poster, along with your copy of Midwest Angelica. Only $16.99 plus shipping and handling. Call now. Pese a mencionarse en el anuncio que los críticos la aclaman como la mejor pieza de ciencia ficción jamás producida, un puesto altamente discutido con películas de horror tan icónicas como Alien, La Cosa o cualquier película de Cronenberg, la película en sí misma nunca fue recuperada, y el producto final se considera actualmente lost media. Quisiera apuntar por un segundo al nivel de realismo que tiene la serie en su contexto temporal. Mientras algunas series, tanto de terror analógico como más profesionales, se conforman con la estética del VHS, tanto la música, el formato, las imágenes, el manejo de cámara y la narración parecen directamente sacadas de un anuncio para una película de terror de serie B de los 90s. Pongamos por ejemplo el tráiler de Mimic, 1997. Ago, a team of brilliant scientists found a way to stop a deadly disease. You see the size of that thing? Mimic. O una literalmente contemporánea a la época de este teaser televisivo, el tráiler de Army of Darkness, la última parte de la trilogía de Sam Raimi, The Evil Dead. God have mercy upon your soul. Back to your time, forewarned by a wise man. You must recite Army of Darkness. They live. Este primer episodio, que lo podemos considerar una especie de piloto, pues en la descripción está catalogado como Midwest Angelica 000, contiene fuertes simbolismos no solo de lo que ocurrirá en el futuro de esta historia, prediciendo los eventos literalmente, sino además de la naturaleza del objeto que caerá en la Tierra. Como mencionamos, la cinta fue hallada en el sitio Cherokee en Oklahoma. Los Cherokees son uno de los pueblos indígenas del sureste estadounidense, y tienen un sistema de creencias que se distingue de las religiones occidentales actuales, pues en ellas el humano no tiene dominio sobre la tierra y sus seres, solo coexistiendo con la creación como un nexo entre todos los mundos en un intento por mantener el equilibrio entre ellos. En su mitología podemos encontrar a los Anihyuntiqualaski, espíritus de las tormentas que viven en los cielos y comandan los truenos y a las luces en los cielos. Esto es parcialmente relevante, o interesante cuanto menos, debido a las imágenes que presenta el anuncio, con prominentes rayos rojos y luminiscencias carmesí manifestándose en el cielo múltiples veces, representando el cuerpo que cayó a la tierra. Esto puede tratarse de una coincidencia, pero el nombre de la cinta no lo es. El nombre del filme, Midwest Angelica, parece coincidir con las reseñas de los críticos, utilizando las palabras un tornado de proporciones bíblicas para describir la película, indicando que esta presenta simbología o temática religiosa en ella, y posteriormente, al final del vídeo, se emite un aviso de emergencia sobre un tornado en los condados de Douglas y Washington. Esto último podría o no ser casualidad, pero viendo los futuros eventos, no me parece imposible que todo esté conectado.
El nombre Angélica, o Angélica, tiene bases en el griego, donde significaba mensajero de Dios, pero si entendemos Angélica como una especie de adjetivo, podríamos entender el nombre de la película como Medio Oeste Angelical, o Fenómenos Angelicales, como si lo que hubiese caído del espacio fuese, en sí mismo, un ángel, y la fecha, el fin de un milenio y el comienzo de uno nuevo, 1999, simbolizaría una época de renacimiento y cambios inalterables para la humanidad. El siguiente vídeo sería lanzado el 21 de febrero de 2022, catalogado como Midwest Angelica 001. Aunque la cinta, hallada entre los escombros de la Escuela Técnica de Grand Forks, Dakota del Norte, fue creada entre abril y julio de 1999, el metraje presente en la misma se remonta hasta inicios del 1985. El vídeo comienza con una advertencia indicando que la posesión no autorizada de la cinta puede acarrear hasta un máximo de 5 años de prisión y una multa de $250,000. En la nota de la descripción dice que se cree que fue usada en el 99 para preparar y evaluar al personal involucrado en las circunstancias que rodearon al descubrimiento de un objeto espacial anómalo, denominado AZ-001. Around April of this year, we picked up an anomalous biosignature around Jupiter's orbit. We thought it was some sort of instrumentation issue, but we wanted to take a look, just to make sure. Thanks to the tenacity of our team, we were able to get a good look at it within a month. What we found was, frankly, astonishing. Truly unexplainable. The object, which we've codenamed AZ-001, appears to be 66.3 kilometers in diameter. We still need more data to prove if life is indeed thriving on this object. We've determined that AZ-001 is in fact harboring life. This discovery could change the foundation of science as we know it. Well, harboring might not be the correct word to use here, no. We believe AZ-001 itself is alive. Or at least was alive. We have reasons to believe that the entity, AZ-001, might be a corpse drifting in space. AZ-001's trajectory has been calculated. Based on our calculations, we believe that it will reach the vicinity of Earth's orbit by the year 1999. Due to the implications of AZ-001's existence, NASA has made the decision to form a group, known as the Division of Heavenly Operation and Material Examination, or simply known as HOPE. This group will study AZ-001's composition, trajectory, and will hopefully make contact with the object in 1999. It's also designated to hide the existence of AZ-001 from the public. I have been chosen as one of the lead positions in HOPE. Durante la cinta de evaluación y preparación se nos presenta una enorme serie de datos relevantes, desde el descubrimiento de la amenaza de esta serie hasta nombres que serán recurrentes durante el desarrollo de este primer acto. Hay detalles que nos señalan a una posible, por así decirlo, traición. Si recordamos la publicidad del 1992 sobre la película de terror, Midwest Angelica, esta describía cómo un cuerpo caería desde el espacio a algún lugar de la Tierra en 1999, una fecha señalada específicamente por el Dr. Michaels al final de la cinta, donde anunció con orgullo que esperaban hacer contacto con la entidad. Si sumamos esto con el hecho de que el Doctor desapareció en 1989, 10 años antes del impacto del objeto en la Tierra y en el mismo año en el que el objeto entró en la cercanía de la órbita terrestre, sería muy extraño sugerir que el Dr. Michaels tiene algo que ver con la creación de Midwest Angelica. La NASA específicamente fundó HOPE con el fin de evitar que el público se enterase de la existencia de AZ-001, y sin embargo, alguien ahí afuera parece ser consciente de lo que descubrimos en el espacio, y ese solo puede ser Lucas Michaels. ¿Sería posible que el Doctor se hubiese rebelado de algún modo contra HOPE o la NASA y, en un intento por revelar al mundo la existencia de AZ-001, realizó un anuncio para una película que no existe, advirtiendo de lo que sucedería? La cinta continúa con un nuevo narrador, el Dr. O'Connor, director del Departamento de Investigación de Contaminación Psicológica, un nombre que nos indica que, de algún modo, el objeto en el espacio tiene algún grado de influencia sobre la mente humana.
¿Podría ser esto lo que sucedió con el profesor Michaels? ¿Influido por la entidad, huyó de ella o fue utilizado por la misma? My name is Dr. Ray O'Connor, and I am head of psychological contamination research here at home. In the past few years, we have made incredible discoveries regarding AZ-001. It's almost strange to say this, but the object seems to be emanating massive, detectable brainwaves. We have detected the presence of delta waves here at home, HQ, which are the same sort of waves generated during deep sleep in humans. We are currently in the process of attempting to decode these waves to gather more information regarding AZ-001 and its potential effects. Finalmente llegamos al impacto. A la mitad de la cinta comienza a detallarse con precisión el proceso por el cual AZ-001 comenzó a introducirse en el planeta, primero bajando a la órbita terrestre alta, luego bajando más hacia la órbita terrestre baja, y posteriormente, un fragmento del cuerpo del ser se separa del mismo, cayendo en Bartlett, Nebraska, Estados Unidos. De forma inmediata se desplegaron unidades para investigar la zona de impacto del cuerpo desprendido, iniciando una grabación a las 5:25 de la madrugada del 16 de junio de 1999. Entre la calidad de audio del vídeo y el hecho de que se comunican por radio, apenas se puede entender lo que los científicos y militares se comunican, pero algunas líneas discernibles dejan clara una cosa. Lo que están viendo no es algo bueno. Ante la mención de ondas delta, tenemos que entender que lo que creíamos un cuerpo no se trata de un cadáver, sino de un ser durmiente, ¿y qué sucederá cuando despierte? Los últimos minutos de la grabación revelan de gran manera la naturaleza de AZ-001, estando en algún lugar entre lo orgánico y lo cósmico, capaz de manipular a voluntad su cuerpo para ascender y descender de las atmósferas de los planetas. La masa de tentáculos, aparentemente invulnerable al fuego, asimila los cuerpos ajenos y los transforma gradualmente en más masa para su propio organismo. Si lo que dice el hombre que se derrite al final del vídeo es por favor, no me hagas esto genera todavía más intriga. Es normal que una víctima implore a su ejecutor por piedad, pero en este caso le está pidiendo a la criatura específicamente que no le haga eso a él, como si ya supiera lo que va a suceder, como si se lo hubiese comunicado de algún modo. O bien el hombre vio de lo que era capaz la criatura y pidió de forma inútil piedad a algo que parece moverse por instinto sin inteligencia, o asumió inteligencia de la criatura al transmitírsele lo que le sucedería.
La capacidad de AZ-001 de trasladarse por la galaxia, un entorno terriblemente hostil, hasta la Tierra, nos debería hacer preguntarnos si no escogió deliberadamente nuestro planeta por algún motivo. Después de todo, no se trata solo de un cuerpo, sino de un monstruo que sueña, lo que señala alguna forma de inteligencia. La siguiente entrada en nuestra serie es Midwest Angelica 001S. El vídeo es corto, menos de 1 minuto. Tras la transmisión de un anuncio de una pizzería en Red Oak, Iowa, se emitió otro anuncio sobre salud pública donde se fomentaba a los residentes de una serie de condados a buscar asistencia médica gratuita a través de una línea de emergencia en pantalla. Según la transmisión, debido al uso de un nuevo pesticida experimental en distintos condados, múltiples personas podrían estar experimentando síntomas de insomnio, sonambulismo, sueños extraños o incómodos y problemas generales del sueño debido a los ingredientes del pesticida. Con el fin de evaluar la seguridad del producto, se insta a los habitantes de los condados a contactar a Home, su médico de preferencia. Naturalmente, nos encontramos en la descripción del vídeo con que en ningún momento de 1995 se realizaron pruebas de pesticidas en los estados señalados en el vídeo. Aunque el vídeo a primeras parezca algo irrelevante, revela nuevamente información sobre la naturaleza de AZ-001 de forma indirecta a través de la fecha. Como dijimos, el anuncio de salud fue transmitido en el 95, mismo año que se abrió la rama de investigación sobre contaminación psicológica. Desde 1993 se detectaron ondas teta y delta provenientes de AZ-001, y en el 95 en el área del medio oeste estadounidense distintos individuos fueron afectados por problemas del sueño, y tomando en cuenta la asignación de un equipo entero dedicado a la investigación de los efectos sobre la mente humana de estas ondas, podemos asumir que AZ-001 posee capacidades psiónicas alteramentes, o por lo menos, es capaz de manifestarse en los sueños de las personas. Recuerdan que en la cinta de evaluación de AZ-001 los agentes de HON llegaron a las 5:30 de la mañana a la zona del impacto. Pues bien, llegaron 2 horas tarde. En Starfield, nos encontramos con el primer contacto verdadero que hizo la entidad con los humanos. Midwest Angelica 002 consiste en distintos archivos recuperados de la sede de HON referidos al rancho Starfield y la familia Jones, dueños del rancho. Poco más se sabe sobre ellos, puesto que lo visto en la cinta es todo lo que se sabe sobre la familia. Al revisar las coordenadas al principio del vídeo, probablemente anotadas por los internos de HOM al evaluar los metrajes, nos encontramos con un área apenas a 3 kilómetros al norte de la zona de impacto inicial de AZ-001. Los eventos del vídeo suceden de forma casi simultánea con los de Midwest Angelica 001. A las 4:31 de la madrugada, Avery Jones despertó por el sonido de sus perros ladrando, seguido por su hijo, Colin, que comenzó a grabar poco después de despertar. Al inicio podemos escuchar los perros ladrando en la lejanía, un corte después padre e hijo se dirigen a la pradera. Tienen un breve intercambio, los perros continúan ladrando, y Avery Jones le pide a su hijo que vaya a buscar el rifle, pues no sabe qué pasó con uno de los perros. Grabando en la oscuridad, buscando a Rocky, Colin vislumbra una sustancia roja en el suelo, viscosa, casi cárnica, y entonces algo se proyecta a la cámara, provocando la corrupción de las imágenes y dejando unos pocos frames discernibles, en los que se puede ver múltiples animales siendo consumidos, atacados por una masa roja mutante que se extiende desde el interior, mutándolos igualmente. Cuando la grabación vuelve a ser más o menos estable, comienzan a oírse disparos en la distancia, y entonces Colin capta esto. El hijo de los Jones intenta esconderse en su casa, pero lo que sea que esté atacando ya ha alcanzado a toda su familia, y aunque él no lo sepa, también lo ha infectado a él. Mom? Mom?
El incidente no fue corto ni mucho menos, los traumáticos eventos se sucedieron a lo largo de 1 hora, hasta las 5:30 aproximadamente, la misma hora en la que Home hace contacto con el fragmento alfa, y podemos ver cómo este monstruo que cayó del cielo lo consume todo. La grabación termina con un ominoso presagio del porvenir. Con el sol saliendo a sus espaldas, una forma gigantesca asimilada por el fragmento alfa parece observar a la cámara directamente, la cual se corrompe, mostrando el mensaje. Familia. La grabación termina un mes después, el 17 de febrero de 1999. En apenas un mes el fragmento alfa de AZ-001 parece haber terraformado el entorno a algo más similar a lo que podemos suponer sería su hábitat natural, una tierra carmesí repleta e infectada por completo con su presencia. Viñas venosas se expanden por el suelo, mientras una niebla sangrienta lo cubre todo. En la lejanía puede verse el hogar del rancho Jones, rodeado por estructuras como setas. Y entonces la grabación termina. Según las notas de recuperación de los agentes de Home, no se explican cómo la cámara continuó grabando mucho más allá de su tiempo de uso, aunque probablemente la influencia de AZ-001 y sus ondas tengan algo que ver, pues su sola presencia cercana parece desestabilizar los aparatos electrónicos en algún grado. La serie no pretende ni un segundo que el espectador deje de pensar en el ser que cayó del espacio, y aún enseñándonos cómo funciona, mostrándonos cómo ataca y brindando información sobre su naturaleza, desde sus habilidades psiónicas hasta su método de aparente reproducción, la asimilación de formas de vida en más materia orgánica para componerse a sí misma, o crear una mente colmena. A pesar de ver tanto, sabemos demasiado poco, casi como si intentase decirnos que el entendimiento de este ser va más allá de la comprensión humana, y lográndolo. A estas alturas podemos hacer amplios paralelismos entre Midwest Angelica, la película, y los sucesos del 16 de enero de 1999. El cielo tiñéndose de rojo por la entrada del fragmento alfa en la atmósfera, las luminiscencias carmesí en el cielo vistas durante la caída de AZ-001, los tentáculos extendiéndose hacia el cielo y AZ-001 asomándose por encima del mundo, es un plano igual al del final del vídeo de Starfield. Casi como si alguien hubiese visto, o ya supiese lo que sucedería con precisión y exactitud cuando lo angelical llegase a la Tierra. Midwest Angelica 002S es otra cinta breve que nos ofrece más información biológica sobre el funcionamiento de AZ-001. La cinta expone actualizaciones sobre el conocimiento presente tras la infección vista en el vídeo anteriormente. El grupo de investigación de xenobiología tomó muestras del fragmento alfa e intentó infectar a varios sujetos para ver su reacción, desde lobos hasta venados, viendo poca o ninguna reacción en estos organismos, probablemente debido a un estado debilitado de las muestras. Al experimentar con sujetos más sencillos, es decir, cebollas, se descubrió cómo la infección afecta a las células de los organismos. Una serie de fotogramas sobre la reacción de las células de las cebollas a nivel microscópico nos enseñan cómo la infección provoca mutaciones severas en las células que componen a los organismos, transformándolas por completo en un organismo más similar a AZ-001 en cuestión de 400 milisegundos, o menos de medio segundo. De esta y otras pruebas, los investigadores concluyeron que la infección posee alguna forma de inteligencia, por lo que no se propaga de forma aleatoria. Debido a la naturaleza incontrolable, virulenta e inteligente del patógeno, los investigadores acabaron por concluir que cualquier forma de infección vista debe ser destruida de inmediato al ser identificada. La infección recibió una designación acorde a su lugar de origen, el rancho Starfield. Starkill. Lo que se muestra en la descripción es curioso en contraste con el vídeo, pues según esta, la forma de infección descrita todavía no ha sido descubierta o vista de ninguna manera.
Me parece tan buen momento como cualquier otro para señalar que estas descripciones, junto al lenguaje utilizado en las descripciones de algunos vídeos como la cinta de instrucción principal, implica que los eventos desatados por AZ-001 ya han sido resueltos en el presente de esta serie, pues alguien está recopilando todas las pruebas del incidente, encontrando distintas cintas e información referida a la División de Operaciones Celestiales y examinación material como si esta ya fuese de conocimiento público, o de plano, hubiese sido clausurada. Del mismo modo que las otras cintas se encuentran dispersas o recuperadas de la sede de Home, esta fue, de manera casi azarosa, encontrada dentro de una sala de examinación barricada en la clínica veterinaria de Red Oaks. El asunto ahora es, ¿qué podemos intuir de estas descripciones? ¿Los fenómenos fueron controlados? ¿O Estados Unidos sucumbió a AZ-001? Tomando en cuenta que se habla de salas atrincheradas, de edificios abandonados, y de hallazgos entre los escombros, no intuyo el mejor futuro para la humanidad. O por lo menos para los estadounidenses. Debido a la gravedad de los sucesos reflejados en Midwest Angelica 003, el acceso no autorizado, visualización o distribución es penado con la muerte, y sabiendo lo que veremos, tiene sentido que Home, la NASA o el mismo gobierno no pretenda que nadie conozca lo que sucedió durante este incidente. La entrada documenta la cronología de eventos que llevaron a un suceso que comprometió la seguridad de Home y sus instalaciones a la hora de investigar de forma segura a AZ-001. A las 11:24 am el Dr. Andrew Evans regresó al sitio del fragmento alfa para recoger más muestras. El primer minuto de registro está comprendido por un minuto de audio del doctor desplazándose por el área, indicando qué áreas deben marcar para recolectar muestras. Durante todo el trayecto, se le puede oír tosiendo, un potencial signo de infección. A las 12:15 del mediodía, el doctor regresó a la sede de Home. Aquí comenzó el incidente. Sobre las 12:17 Evans regresa al laboratorio de contaminación psicológica para guardar las muestras y continuar su trabajo. Antes de volver a su cubículo detrás del director del laboratorio, Andrew Evans se tomó la molestia de cambiar el contenedor del dispensador de agua, tomándose el que se considera un tiempo más largo de lo normal en obtener el bidón de agua. Tras conseguirlo, Evans cambió el agua, llenó 2 vasos y se dirigió al cubículo del Dr. O'Connor a las 12:23. Brought you some water. Thought you might have wanted a cup. Thanks, Andrew. Were you able to get the results you wanted? Fortunately, much of the alpha chunk was too necrotic to really get any disease and sample from it. We'll likely have to find some other toxins connected to the main body of AD-001. Sorry to hear that. I think I might be able to get you the new data you want once you figure it out. So I'll have to get back to you tomorrow on that. That's alright. We can discuss more about it tomorrow after the meeting. Tras este intercambio, Evans y O'Connor no vuelven a interactuar, volviendo Evans a su escritorio, en el que comenzó a mostrar un comportamiento anómalo pocos minutos después, a las 12:35. Casi inmediatamente después, Evans se levanta para dirigirse a un almacén de la sede de Home, específicamente el almacén 3B, con motivos desconocidos. Al intentar salir, Evans se cruzó con un individuo desconocido, y para las 12:39, todo el edificio fue puesto en cuarentena cuando se oyeron disparos en el interior, encontrándose el personal de seguridad con algo que ya no era el Dr. Evans. Tras neutralizar al objetivo, a las 8 de la noche el cuerpo del doctor fue llevado a la morgue central en orden para hacerle una autopsia, descubriéndose que su organismo había sido totalmente alterado de algún modo, estando lleno de pequeños agujeros y con fragmentos de su interior intercambiados por organismos no naturales. Las conclusiones del reporte fueron las siguientes. La muerte del Dr. Evans fue un asesinato llevado por un tercero, aunque, a la fecha, se ignora demasiado. Siguiendo este incidente se ha notado la desaparición del Dr. O'Connor y se ha hecho imposible contactarlo.
Al margen de las múltiples referencias a Evangelion como la cruz similar a la cámara del dogma central, los tubos de LSL y el ambiente de entry plug, este episodio nos vuelve a demostrar la inteligencia de la criatura. AZ-001 no solo asimila organismos y los transforma, sino que los controla y los fuerza a que asimilen a otros de su misma especie. La información importante no es que puede transmitirse a través del agua. La información importante es que el organismo elaboró un plan para contagiar a un doctor cercano a O'Connor, entrar en las instalaciones, infectar el agua con su patógeno, y acto seguido ofrecerle un vaso con agua a una persona en particular. Quizás es presumir demasiada inteligencia por parte de la criatura, pero las acciones hablan por sí mismas. Después de todo, tras el incidente, el organismo perdió el control total sobre el cuerpo y comenzó a mutarlo, pero a quien podemos presumir como su objetivo, el Dr. O'Connor, desapareció sin dejar rastro, y durante el mismo incidente, un vial que contenía una muestra de AZ-001 desapareció igualmente. O bien se la llevó O'Connor, o el tercero no identificado. Con respecto a este individuo sin identificar, quien atacó a Evans en primera instancia, cabe señalar que en la descripción se señala a que, en la zona donde se halló la cinta, un búnker subterráneo a 19 kilómetros al oeste de Lincoln, Nebraska, se encontró un logo pintado en la pared muy similar al logo de Home, pero no idéntico a este. Quizás le doy demasiada relevancia, pero este tercero podría ser el desaparecido Dr. Michaels, o un miembro sobre una organización desconocida. Sobre lo que ocurre con Evans en este vídeo tengo dos lecturas. O bien el organismo es inteligente y elaboró el plan que describí, o el Dr. Evans decidió infectarse deliberadamente con el patógeno para entrar en contacto con AZ-001, pues se presume que tiene habilidades psiónicas, y de ser así, es posible que todas las formas de AZ-001 estén conectadas como una mente colmena. Entrando en el organismo e infectándose con su patógeno, podría entender finalmente cómo todo está conectado. Esta última idea me parece más degenerada e interesante que la primera. Midwest Angelica 003S, hallado en los restos de una casa colapsada en Stuart, Nebraska. Se trata de un horario de programación del canal de acceso público 17 emitido el 30 de enero de 1999, aunque lo importante no es esto específicamente, sino el anuncio consecuente emitido toda la semana del 25 de enero en el cual se invita a los televidentes a asistir al servicio semanal de la iglesia de Lone Pine Midwest el sábado 31 de enero desde las 11 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Para los incapaces de atender, el servicio sería transmitido a esa misma hora por el canal de televisión. Esto se vuelve relevante cuando se muestran los nombres de los individuos que se ofrecieron voluntarios a asistir al servicio del fin de semana. Diane Briggs, John Carlyle, Lindsay Chatfield, Paula Horowitz, Aaron Mattis, David Roddy, Sarah Whitrow y Ray O'Connor. Midwest Angelica 004 fue encontrado en los restos de una casa destruida en Stuart, Nebraska. El grado de destrucción de Lone Pine es tan alto en el presente que se la conoce como las ruinas de Lone Pine, un lugar lleno de edificios destruidos, con un enorme cráter cerca del sitio donde solía encontrarse la iglesia local, desconociéndose las causas o momento de la formación del cráter. El vídeo mantiene registro de la actividad de los oficiales Sam Page y Andrew Webster, miembros del Departamento de Policía de Lone Pine, Nebraska, desde los días 11 al 12 de febrero de 1999. La cinta parece haber sido producida por el propio departamento con el fin de recopilar evidencias e información fácilmente accesibles, siendo el primer vídeo que no forme parte de la serie S creado por una agencia ajena a Home. El primer metraje en la cinta enseña que, durante una transmisión el 8 de febrero a las 12 de la medianoche, se emitió un anuncio de servicio público sobre personas desaparecidas en la CNET TV. No es sorprendente descubrir que los nombres de los desaparecidos concuerdan perfectamente con los nombres de los voluntarios de la iglesia de Lone Pine Midwest, indicando que algo sucedió con ellos. Una semana más tarde, el 11 de febrero, un anónimo realizaría una llamada a emergencias contactando con el departamento de policía para reportar lo que él creyó que se trataba de un ritual satánico. 911, please state your emergency. I'm at 876 Pine Lane in Long Pine, right next to the church. Now, I can't really say for certain, but
some kind of sacrifice going on. Okay, we'll be right there. Could you elaborate, please? Yeah, it's a human sacrifice. I hear screams. It seems to be like a pagan ritual or something of the sort. Okay, just hold tight. We'll be right there. Please stay on the line. Los oficiales Sam Page y Andrew Webster fueron enviados a atender la emergencia, sin embargo, nunca regresaron. El metraje hallado fue recuperado del móvil policial y de los restos del oficial Webster. La grabación muestra una iglesia abandonada en plena noche, seguida por fotografías de artículos sospechosos en el área, principalmente diarios o notas dejadas con dibujos extraños que tenían escrito lo siguiente: un regalo de sangre del ángel. Fantasmagórico en su apariencia, pero dentro de él se agitan la sangre y carne de las estrellas. Los benditos caminan en silencio, dichosos de la cercanía con su reino sagrado. Ascendidos más allá de los mortales, nos hemos vuelto apóstoles de Azazel. Altar. Una ofrenda de almas al cuerpo del caído. La reconstrucción del reino de Dios, infinito en su ciclo de vida. La muerte es solo un momento pasajero del tiempo. Él está infinitamente encarnado. Tras este hallazgo, se vio por última vez a Sam Page ponderando algo en la lejanía. La grabación lamentablemente se corrompe por una perturbación, la cual llevó al oficial Webster a investigar los alrededores en busca del origen de estas anomalías. La cinta es seguida por varios minutos en el bosque, donde el oficial acaba por encontrarse con una especie de esfinge de carne y hueso alzándose varios metros en el aire, como observándolo. Ante el hallazgo se tomaron múltiples fotos de lo que parece una amalgama de piel y carne humana, como si un grupo de fanáticos hubiese creado un altar con sus propios cuerpos. Los últimos minutos de la cinta son ocupados por el deambular del oficial por el bosque, en pánico al sentirse observado, y sabiendo que algo lo perseguía. No pasan muchos minutos hasta que se encuentra con algo que no debía. Un humanoide alargado extiende apéndices afilados, y lo último que sabemos del oficial es que intentó dispararle, pero resultó en un esfuerzo fútil por defenderse. Aunque el cuerpo del oficial fue hallado, las causas de la muerte no pudieron ser determinadas. Poco después del incidente, personal militar no reconocido llegó al pueblo para retirar el cadáver y la mayor parte del metraje captado por las cámaras, destacándose la aparición de un operativo de la CIA, Robert Spencer, quien asumió el comando en el área y amenazó a las autoridades locales para que no hicieran eco de los incidentes. El contenido de este video no parece ahondar mucho en el orden mayor de las cosas, aunque la verdad, la información que nos brinda es importante. Primero que nada, gracias al Dr. O'Connor y esta potencial secta en torno a Azazel, o AZ-001, la infección del fragmento alfa ha podido expandirse mucho más allá de su zona de contacto principal, llegando más al norte, en la frontera con Canadá. Y segundo, desde el principio de la serie se ha referido al fenómeno como Midwest Angelica y las referencias bíblicas han sido constantes, especialmente en la promoción original de la película, donde se describía como una experiencia bíblica e incluso en las instalaciones de Home se han visto cruces gigantes. Ahora AZ-001 no es su designación, sino su identidad completa, Azazel, el ángel caído. Aunque depende de las distintas creencias, en términos generales Azazel es un ángel caído del cielo, o expulsado, por haber enseñado a los hombres sobre las armas, a las mujeres sobre el engaño, y por haberse reproducido con humanos generando a su prole, los Nephilim, por quienes, parcialmente, se llevó a cabo el diluvio universal. Sin embargo, no sé si interpretar la religión de forma literal en este contexto, ya que podría ser un plan tramado por el ser para expandirse, creando devoción divina a su figura, pero el hecho de que desde el principio de la serie su denominación esté tan evidentemente conectada con la identidad de Azazel le hace a uno pensar que, quizás, este sea verdaderamente un ángel caído. Basado en todo lo encontrado hasta ahora, se ha concluido que la última cinta o cualquier material producido por el grupo Home original fue creado el 23 de febrero de 1999, divergiendo a partir de entonces. Midwest Angelica 004, encontrada en lo que se cree que eran los restos de un convoy de Home en la ruta 183 de Estados Unidos, es material clasificado del grupo de investigación de xenobiología, los cuantos identificaron las fases de la infección de Starkill y su comportamiento general hasta el 23 de febrero del 1999.
En su primera etapa, la Starkiller absorbe toda la biomasa disponible para sobrevivir y poder sustentar sus fases subsecuentes. En la segunda etapa, acumulación de inteligencia, la Starkiller busca la forma de vida más inteligente a su alcance para asimilarla. El último estadio es el de autorreplicación. Al acumular la suficiente biomasa, la Starkiller es capaz de manufacturar nuevas entidades desde sí mismo, utilizando centros estructurales de biomasa. Estos centros pueden incluir altares, los cuales producen formas más pequeñas de la propia Starkiller, y templos, los cuales producen cuerpos más grandes. En base a esta información, podemos asumir que las ruinas de Long Pine se encuentran en ese estado debido a que la biomasa generada en los edificios alcanzó un punto capaz de producir un cuerpo masivo, destrozando los edificios donde se resguardaban los llamados templos en el proceso. Esto, probablemente, habrá sido observado en algún momento entre el 20 y el 23 de febrero en la localidad de Long Pine tras la desaparición de los policías y los servidores de la iglesia local. Del mismo modo, podemos observar la transformación y generación de dichos templos y altares parcialmente en la cinta de Starfield, donde la cámara logra captar un entorno totalmente ocupado por la biomasa de Azazel. La cinta no termina aquí. Una cuarta fase ha sido hipotetizada basándose en los cálculos de una posible masa crítica. Se ignora qué ocurriría si el sistema del Starkiller alcanzase una masa crítica, sin embargo, se estima que en un año la red que la compone crezca hasta el siguiente tamaño, según los datos disponibles. Teniendo la trama altamente deconstruida, veo óptimo realizar una cronología práctica para seguir los sucesos en una línea de tiempo lógica la cual tener de referencia para los siguientes actos de esta serie. 4 de abril, 1985. Se detecta una señal anómala en la órbita de Júpiter. Primer fotograma captado por el satélite. Lucas Michaels lleva la investigación del objeto. Hasta el 16 de mayo del mismo año, se registran múltiples fotogramas del objeto que produce las bioseñales anómalas y se le designa como AZ001. Junio de 1985. Se inicia la documentación oficial del fenómeno AZ001. Noviembre de 1985. Se hipotetiza que AZ001 se trata del cuerpo de alguna forma de vida orgánica espacial gigante. Marzo de 1987. Se calcula la trayectoria de AZ001, determinando que el objeto entraría en la vecindad de la órbita terrestre en el año 1989. Se funda la División de Operaciones Celestiales y Examinación Material, HOM, para investigar a AZ001, encubrirlo, y entrar en contacto con él 1999. Fecha indeterminada, 1989. En algún momento de 1989 Lucas Michaels desaparece sin dejar rastro o pista alguna de su paradero, concordando con el año en el que AZ001 entraría en la vecindad de la órbita terrestre. 31 de octubre de 1991 al 1 de enero de 1992. Se anuncia a través del canal 3KMTV una película llamada Midwest Angelica. Los sucesos descritos en la promoción de la película parecen predecir la llegada de uno o varios fragmentos de AZ001 a la Tierra. Junio 1993 a octubre de 1994. Comienza a registrarse actividad de ondas teta y ondas cerebrales delta provenientes de AZ001. Fecha indeterminada, 1995. En algún punto de 1995 se emite por televisión un aviso de salubridad recomendando consultar a la línea 1-800-555 HOME para reportar casos de insomnio y problemas del sueño generales dentro del área medio oeste estadounidense debido a la supuesta utilización de un pesticida que podría, potencialmente, causar problemas varios del sueño a los ciudadanos. La transmisión tenía por objetivo determinar la gravedad de la contaminación psicológica provocada por las ondas emitidas por AZ001. Agosto de 1995. El Dr. Ray O'Connor continúa la documentación de AZ001 como director de la División de Investigación de Contaminación Psicológica por AZ001, volviéndose esta en una pieza fundamental en el futuro para entender la naturaleza del objeto. 1 de enero de 1999, 9:32 de la noche. AZ001 entra en la órbita terrestre alta. 14 de enero de 1999, 3:23 de la madrugada. AZ001 entra en la órbita terrestre baja.
Se toman varias fotografías entre las 5:45 y las 5:53. 16 de enero de 1999, 1:26 de la madrugada. Una sección de AZ-001 se desprende del cuerpo principal, designándose como fragmento alfa. A las 3:49 se detecta una propagación radial inusual, entrando el fragmento alfa en la atmósfera durante el siguiente minuto y tocando suelo en Bartlett, Nebraska, Estados Unidos a las 3:52:17 segundos de la madrugada. 4:30 de la madrugada. Avery Jones y su familia del rancho Starfield, a 3,5 kilómetros al norte del sitio de caída de AZ-001 Alpha, se despierta en plena noche al oír a los perros ladrando sobre las 4:30 de la madrugada. Durante la siguiente hora suceden fenómenos anómalos relativos a AZ-001 donde el organismo comienza a acumular biomasa para sobrevivir al impacto. 5:25 de la madrugada. Unidades de HON se despliegan para entrar en contacto con el objeto que cayó desde la atmósfera. Simultáneamente el hijo de los Jones es testigo de las transformaciones causadas por AZ-001 en su rancho y atestigua una entidad humanoide gigantesca frente al sol saliente de las 6 de la mañana. 16 de enero, hora indeterminada, 1999. Se investigan las propiedades del contagio provocado por la vida orgánica extraterrestre en venados, lobos y cebollas. Los resultados en estas últimas muestran cómo el contagio es capaz de afectar a las células del organismo, modificándolas por completo en algo totalmente distinto en menos de un segundo. Se determina que el contagio se propaga de manera inteligente. Debido a esto se emplea el nombre en clave Starkill para la infección. 28 de enero de 1999, 11:24 de la mañana. El Dr. Andrew Evans regresa a la escena del impacto del fragmento alfa para analizarla. A las 12:17 del mediodía regresa al laboratorio de contaminación psicológica. A las 12:23, tras tomarse más tiempo del debido cambiando el dispensador de agua, entabla una conversación con el director O'Connor y le ofrece agua. A las 12:35 Evans comienza a manifestar comportamiento inusual. A las 12:37 Evans entra en el almacén 3B, donde se encuentra con un individuo desconocido. A las 12:39 se cierran las instalaciones cuando se escuchan disparos y se neutraliza al infectado Dr. Evans. Por la noche, a las 8:09, se realiza una autopsia sobre el cadáver de Evans. El mismo día, el Dr. O'Connor desaparece, junto a un vial con una muestra de AZ-001 en su interior. 25 al 31 de enero de 1999. Durante la semana del 25 de enero se anuncia que la iglesia de Lone Pine Medio Oeste realizará su servicio semanal el domingo 31 de enero entre las 11 y las 12 del mediodía, televisando el servicio en el canal 17 para los que no puedan atender en persona, agradeciendo, entre varias personas, al Dr. O'Connor por ofrecerse como voluntario para el servicio del fin de semana. 8 de febrero de 1999, 12 de la medianoche. Se lanza un anuncio de servicio público sobre personas desaparecidas, entre las que se incluyen los voluntarios del servicio del 31 de enero en la iglesia de Lone Pine en CNET-TV. 11 de febrero de 1999, 9:35 de la noche. El departamento de policía de Lone Pine recibe una llamada anónima de un hombre pidiendo ayuda por un sacrificio humano llevándose a cabo junto a la iglesia local. Se envían a los oficiales Sam Page y Andrew Webster a investigar el área. Durante la noche Sam Page desaparece y el oficial Webster muere en circunstancias desconocidas. Tras la recuperación del metraje, un operativo de la CIA se presenta en el pueblo el 12 de febrero y toma el control del caso, manteniendo silenciado al departamento de policía con respecto al incidente. 23 de febrero de 1999. Se establecen las etapas de la infección Starkill. Se estima que para el 2000 Starkill alcance un estado de masa crítica, dispersándose por todo Estados Unidos. Futuro indeterminado. Se tiene constancia de que múltiples zonas de Estados Unidos están abandonadas o destruidas, del mismo modo, la sede de HON terminó abandonada, y la mayor parte de las cintas e información sobre AZ-001 o Azazel se recuperaron de aquí, por lo que se puede suponer que la Starkill alcanzó su masa crítica en algún punto, pero no se tiene certeza sobre cómo esto afectó al mundo. Genuinamente no me explico cómo una serie tan épica y con tan buenas referencias, con tan buena dirección y visuales es actualmente tan ignorada.
Los efectos prácticos están perfectamente aplicados cuando se usan, como el helicóptero en el vídeo de Home, o en Starfield cuando las criaturas infectadas persiguen al protagonista hasta su casa. Del mismo modo, los gráficos vectoriales utilizados en distintos puntos para representar planos, recreaciones o movimientos generales se logran perfectamente, e incluso las incómodas escenas en 3D se ven extrañamente bien, esa especie de gráficos FMV como las que se utilizaban en las películas interactivas de los 80s y 90s o en los videojuegos como Silent Hill 1, por lo menos para mí, genera un ambiente mejor que si se hubiesen utilizado actores reales, lo cual no es algo que esta serie no se pueda permitir, como hemos visto en capítulos anteriores. Los simbolismos bíblicos arrojados constantemente no se sienten forzados, en su lugar, están implementados de la misma forma que en Evangelion, donde se siente más como si se crease un nuevo panteón en base a una identidad religiosa ya existente. En general creo que todos podemos estar de acuerdo con que esta serie bebe directamente de la ciencia ficción ochentera más clásica, y con eso me refiero a la cosa de John Carpenter, y de las series surrealistas animadas de los 90s. La forma en la que narra la historia me parece especialmente interesante, ya que en cierto modo ya conocemos la conclusión de la historia, la humanidad sobrevive, si no las cintas no podrían haber sido encontradas por nadie, pero, ¿qué pasó entonces? Si algo sabe hacer esta serie es dar respuesta a través de las preguntas. No importa cuánto nos muestre y nos explique, siempre queda una incógnita, algo que, en relación con la mayoría de series de terror analógico las cuales muestran muy poco o explican demasiado, es increíble. Así concluye el primer acto de esta serie. En el segundo probablemente Estados Unidos explotará, y estoy ansioso por verlo. No me queda mucho más que explorar en este momento, excepto por una teoría que se me ocurrió, y que muchos otros seguidores de la serie tienen, la cual es muy graciosa. ¿Qué pasaría si todos estos fragmentos sueltos de vídeos no son gubernamentales ni nada por el estilo, sino que son fragmentos de la película Lost Media de Midwest Angelica? Sería un gran plot twist, absolutamente absurdo. Como fan del horror cósmico y del horror corporal, no puedo hacer más que seguir recomendando esta serie y que vayan a verla personalmente en lugar de consumir exclusivamente un vídeo recopilando y explicando lo que sucede en ella. Los links estarán en la descripción. Con esto puedo despedirme. Hasta otra.